Hola, ahí me escuchan bien. ¿Me, me ven? Perfecto. Buenísimo. Bien, entonces comienzo. La verdad que siempre agradable estar acá y qué interesante porque ambas expositoras mostraron cuestiones muy relevantes bueno, esto que va a ser mi exposición, que es sobre nuevas alfabetizaciones para una Argentina del futuro hoy. Eh, y entonces, bueno, primero tratando de exponer esto de qué hablamos cuando hablamos de nuevas alfabetizaciones. Yo parto de un texto de Dussault que encontré cuando googleé nuevas alfabetizaciones, si bien es cierto que tengo un recorrido personal donde, bueno, he desarrollado tareas trabajando con la cuestión ambiental, con la cuestión sanitaria, con la cuestión mediática, con la cuestión digital y finalmente con cuestiones que tienen que ver con lo político. Y bueno, entonces, si bien tengo un énfasis muy grande en la actividad sobre lo digital, y ahí me gustaría rescatar justamente todo esto que comentaba, de cómo muchas veces ambiente y lo digital entra en contradicción aparente. Y esto tiene que ver con que, bueno, estamos en una sociedad si se quiere, muy industrializada, post-industrializada, ¿no? Donde el sector financiero ha avanzado mucho y entonces en esta sociedad parece que las cosas se particularizan, se especializan, ¿no? Como se sectarizan, se separan y entonces parece que no hay forma de reconciliar estos aspectos separados. Mi tesis en hablar de nuevas alfabetizaciones parte de la necesidad de comenzar justamente con la alfabetización ambiental, que tiene que ver con entender que somos en un ambiente mal traducido, por eso muchas veces le decimos medio ambiente, en realidad es un sinónimo, es el medio, ¿no? Y toda persona existe en este ambiente. No hay forma en la cual mi acción no me trascienda y afecte a otras personas, de la misma manera que no hay forma que las acciones ajenas me afecten y también a otras formas de vida. Eso es algo que en apariencia se entiende, sin embargo, bueno, yo vivo en Bahía Blanca, es una ciudad donde lo industrial muchas veces es una amenaza para el bienestar y al mismo tiempo es una promesa para el progreso. Hace muy poco, bueno, se dio esta situación del RIGI y de esta obra que no se va a llevar a cabo en Bahía Blanca y todo eso nos remite a tener que reivindicar la fundamental importancia de lo ambiental y de entender en este marco de nuevas alfabetizaciones que necesitamos por todos lados estar conectando con lo ambiental. Lo ambiental entonces es universal, afecta a todas las formas de vida, pero también es cierto, hay un ambiente individual, ¿no? Que atañe a lo que es la persona, el individuo. Y entonces creo que desde ese lugar es fundamental la alfabetización sanitaria, que involucra aspectos como la nutrición, como el desarrollo, ¿no? Conocer las etapas que atraviesa un ser humano desde su gestación hasta cuando es un neonato y luego cuando va avanzando, pero también conocer, bueno, cuál es la función de la alimentación en términos terapéuticos, en términos médicos, cuál debería ser la relación con el sistema sanitario. El sistema sanitario, ¿qué finalidad tiene? Porque naturalmente en la actualidad está financiarizado y entonces muchas veces esa financiarización, que tiene más que ver con la especulación y la búsqueda desenfrenada de rentabilidad, va a conspirar contra el fin último del sistema sanitario, que es brindarnos asistencia. Pero bueno, para esto también hay un paradigma. ¿Acaso lo sano es atacar y bombardear cualquier síntoma negativo para restablecer una conducta y volver a ser miembros funcionales y productivos de nuestra sociedad? ¿O acaso la salud es otra cosa? Y entonces, si la conectamos con la alfabetización ambiental, nos vamos a dar cuenta de que es muy difícil lograr salud sin un ambiente, vamos a decir, preservado o donde se estimule el crecimiento para toda forma de vida. Entonces,
de la anterior, de alfabetización ambiental a sanitaria y de sanitaria a mediática, porque la información que tenemos es una información que también está altamente financiarizada, porque acaso hay algo que no tenga un modelo de negocio detrás y hay algo cuyo modelo de negocio, si rentable, no esté monopolizado y no esté atravesado por estos mismos intereses que muchas veces generan perjuicios ambientales y sanitarios. Todo esto es cierto y también es cierto que hoy día, si bien la democracia parece estar en un estado testimonial, demagógico, frágil, en permanente ataque, también es cierto que los avances técnicos son un hecho y entonces hoy tenemos la posibilidad de generar comunicación propia. Y entonces muchas veces cuando pensamos que tenemos la posibilidad con Internet de conectarnos y entonces ver lo que queremos con los servicios bajo demanda, nos olvidamos de que tal vez la información que más necesitamos es la más próxima y tal vez la posibilidad de no solamente ser consumidores de información, como se nos postula tan habitualmente, sino también de poder generar información. Y en esta vía necesitamos que el Estado, ese Estado que muchas veces señalamos con el dedo como responsable, bueno, asigne recursos y estimule la producción de una comunicación diferente, una comunicación comunitaria, una comunicación que también nos enseñe el oficio de comunicar y de esa forma nos dé, digamos, anticuerpos para justamente entender esta nueva sociedad, siempre nueva, ¿no? Las generaciones vivimos como nostálgicas, melancólicas, eh, un poco narcisistas, pensando que hay cosas nuevas y viejas, pero bueno, es todo parte de una rueda, ¿no? Y entonces hoy consideramos nuevo lo que acaba de llegar como tal vez otras generaciones lo hicieron antes. Pero sí es muy cierto que estamos en un momento histórico donde justamente necesitamos alfabetización digital también, porque como muy bien mencionaban, muchas veces el uso espontáneo, el uso, vamos a decir, ingenuo de estos elementos que el mercado principalmente pone a nuestra disposición, porque detrás de Facebook, de Google, de Amazon, de Microsoft, lo que tenemos son a grandes corporaciones financieras que van a maximizar la rentabilidad para los accionistas. La prioridad son los accionistas y lo que sea que funcione en términos de rentabilidad, eso es lo que va a pasar. Las consecuencias, bueno, son algo indeseable y se buscará a través de distintos vías y medios, abogados, contadores, publicistas, la forma de exteriorizar, externalizar o lavarse las manos, como decimos habitualmente. Entonces, estos cuatro pilares de la alfabetización ambiental, la sanitaria, la mediática y la digital nos llevan entonces a esto que se podría denominar alfabetización ciudadana, que es entender y conocer la importancia de la participación y de que una persona no es un individuo aislado, no es un individuo aislado desde lo orgánico, ni desde lo familiar, ni desde lo escolar, lo educativo, pero tampoco desde lo político. Y realmente ahí hay una falla que hemos tenido en nuestros sistemas, en nuestras instituciones, que han motivado o no han podido resistir esta tendencia a aislarnos y a encerrarnos en nuestros confines de nuestra piel y no darnos cuenta de la importancia que tiene a muy temprana edad conocer los espacios comunitarios e integrarlos. Por eso a mí a veces me incomoda hablar de alfabetización ciudadana, de la misma forma que me incomoda hablar de ciudadanía digital, como si hubiera una ciudadanía que no es digital, como si todavía sirvieran estas distinciones entre lo que pasa en el ámbito digital y lo que pasa en el ámbito concreto, cuando son planos de una realidad compartida, y que cada vez van a ir, digamos, tornándose más invisibles, más indivisibles, como decía
Saussure, el papel tiene dos lados, lenguaje y pensamiento. Bueno, de forma similar vamos a una realidad donde va a ser cada vez más difícil distinguir lo digital de lo concreto. Y con el paso del tiempo, nadie va a recordar estas diferencias tan tangibles que muchas veces las personas que tenemos más años nos sujetamos mucho a eso, ¿no? Entonces prefiero sencillamente hablar de ciudadanía y entender el rol de la ciudadanía de forma postpartidista, porque no tiene que ver con los intereses específicos de un instrumento democrático como los partidos políticos, que cumplen una función, que son importantes, pero definitivamente nos han defraudado cuando han intentado monopolizar la actividad democrática, la representación. La verdad es que la han ejercido con bastantes debilidades y hoy vemos cada vez más patente como, bueno, es representación, pero al mismo tiempo es cuidado de intereses. Intereses concentrados, intereses financieros, intereses económicos y muchas veces, en el caso de nuestro país, pero también de la región, intereses extranjeros que están en otro lugar. Por eso hablar de ciudadanía, alfabetización, también tiene que ver de hablar de soberanía. Así que básicamente y sé que debo estar ahí con el tiempo, no me quiero exceder, pero algo muy importante de pensar estas 5 alfabetizaciones es pensarlas con objetivos presentes. Y en esto la ONU nos dio los Objetivos de Desarrollo Sostenible para la Agenda 2030, es decir, para dentro de 5 años vencen, como vencieron los del milenio, porque bueno, la ONU en esto viene teniendo un carácter donde muchas veces señala, pero luego los organismos ejecutivos de Naciones Unidas, mayormente liderados por Estados Unidos, vetan y entonces esta agenda tan urgente vive siendo postergada. Eh, Mi planteo es que necesariamente tenemos que pensar las nuevas alfabetizaciones de cara a objetivos concretos. Y entonces, justamente utilizando esto, que bueno, la misma ONU muchas veces no puede terminar de articular, debemos guiar esos objetivos y tenemos que hacerlo tanto en el aspecto educativo como en el aspecto comunicacional, como en el aspecto formal institucional. Es muy importante que no hagamos más cosas individualizadas, cosas unilaterales, como una actividad educativa que no produce un contenido educativo, que no produce un material educativo, un recurso educativo abierto, o una actividad de comunicación que no se liga a algo educativo y sobre todo que estas cosas sucedan aisladamente, sucedan desinstitucionalizadamente. Necesitamos que haya un actor del gobierno, necesitamos que haya un actor del Estado, de la planta permanente, necesitamos que haya actores de la sociedad civil, porque son muy importantes, y también necesitamos que haya representantes de las empresas, de toda la sociedad, y que cada actividad, cada paso que demos hacia adelante, trate de sumar más actores y no restarlos. Entonces, en este compendio de trabajo, bueno, desde ahí vamos a poder encontrar una respuesta y entonces, invirtiendo el título de mi presentación de hoy, para una Argentina del futuro hoy necesitamos nuevas alfabetizaciones. Muchas gracias.